meniscos en rodilla? ¿Alguien conoce la utilidad de los meniscos? Amortiguación puede ser una. Bien, bien. Y hay otras más, pero no me acuerdo. Estas estructuras a veces amortiguan un poco el peso, como nos pasaba con los discos intervertebrales en columna, pero además, en este caso en particular, los meniscos vienen a emparejar las superficies articulares. Normalmente, las carillas articulares de fémur y tibia no son muy congruentes, no están hechas como un rompecabezas perfecto. Y el menisco viene a emparejar esa superficie articular. Por eso es muy importante que el menisco esté en la articulación de la rodilla. Nosotros sabemos que como son de fibrocartílago, tienen ese inconveniente de la irrigación. Entonces, cuando se rompen o se fisuran o se parten, son de muy difícil reparación de manera autógena, ¿no? Entonces, hace muchos años atrás, la tendencia era a sacar el menisco directamente. La mayoría que tenía problemas de menisco se hacía una cirugía y se sacaban, porque al no poder reparar ese tejido, por ahí quedaban pedacitos dando vueltas que se podían interponer en la articulación, entonces se lo sacaba. Pero ¿qué pasó? Al sacar los meniscos, esta articulación, al no tener las carillas articulares muy congruentes, cada vez que yo uso la rodilla, genero fricción y rompo la superficie articular. Entonces esto llevaba a una aparición de artrosis muy temprana. Gente muy joven, con mucha artrosis, o deportistas con rodillas que parecían de personas mucho más grandes. Entonces hoy en día la tendencia es a tratar de mantener, aunque sea el resto de menisco sano, o a reparar o a suturar el menisco, de manera tal que ese menisco se mantenga dentro de la articulación y siga cumpliendo su función, para evitar una artrosis tan temprana. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Bajamos un poquito, nos alejamos entonces hacia la articulación del tobillo, llamada tibio-tarsiana. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en la articulación vista de frente, esta es la terminación o la epífisis distal ¿de quién? De la tibia. Sí, dale, vamos, de la tibia. Bien, de la tibia. Y este es el peroné. Y esto que está acá es un hueso del tarso, de este conjunto de huesos cortos que yo tengo acá en el pie. El hueso que forma parte de la articulación del tobillo se llama astrágalo. Astrágalo. Por eso van a encontrar en los textos al tobillo como tibio peronia astragalina. Ese es el nombre que se le da a la articulación de tobillo cuando yo quiero nombrar las superficies articulares de esa articulación. Tibio peronia astragalina. Este es el astrágalo, visto de costadito. Este otro hueso que forma parte del talón se llama calcáneo, que es el hueso donde está apoyado el astrágalo. Y después acá tienen una serie de huesos cortitos, llamados cuñas, escafoides, que los van a ver ahí en el texto. Estos son los metatarsianos, que son los que atraviesan el empeine del pie, y luego vienen las falanges de los dedos. Ahí tendríamos todos los huesos que forman parte del pie, del cual vamos a hablar la clase que viene, del pie un poquitito, porque tiene mucho que ver con la descarga de peso, bueno, que es fundamental. Entonces, tibio, peronia, astragalina, la articulación del tobillo. Si yo la tuviera que clasificar, obviamente es una diartrosis, ¿no? Tiene membrana, líquido, cápsula, todo. Pero si yo la tuviera que clasificar de acuerdo con su movilidad dentro de las diartrosis, esta articulación también se clasifica como una trocleartrosis, con una sola posibilidad de movimiento, ¿sí? Que es la flexión y la extensión. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero hablar de flexión y extensión en el tobillo, ¿qué punto de referencia tomo? Porque cuando yo estoy parada en posición anatómica, mi tobillo ya está en una flexión de 90 grados. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo llamamos flexión a esto de levantar los dedos del pie o a llevar los dedos del pie hacia abajo? Entonces hay una manera, algunos autores lo llaman flexión y extensión, pero me parece mejor usar este consenso. Flexión dorsal o dorsiflexión, cuando yo llevo las puntas de pies hacia arriba, cuando trato de acercar el pie a la pierna, dorsiflexión o flexión dorsal. Y cuando llevo los dedos del pie hacia abajo o hacia atrás, hablo de flexión plantar.
La palabra plantar y dorsal me parece que es mucho más gráfica que estar hablando de flexión o extensión, porque ¿cómo tomamos la flexión y la extensión? Como la rodilla, como la cadera, ¿entienden? Entonces, para evitar esto, decimos flexión dorsal, flexión plantar. Y ahí tenemos los dos movimientos típicos de la articulación del tobillo. ¿Quiénes marcan ese límite lateral de la flexión y la extensión? En la rodilla nosotros teníamos los ligamentos laterales. Y acá en el tobillo tenemos dos reparos óseos que nos van a servir como de rieles a los costaditos para que el tobillo vaya hacia adelante o hacia atrás, que son estos accidentes óseos de peroné y tibia que se llaman maléolos, que son netamente palpables. Ustedes bajen las manos a sus tobillos, van a encontrar una saliencia ósea. Del lado de afuera es el maléolo peroneo y del lado de adentro el maléolo tibial. Esos son como nuestros dos grandes límites laterales para que el astrágalo se pueda mover tranquilamente con todo el pie en este sentido, hacia adelante y hacia atrás. Entonces volvemos, flexión dorsal, llevo el pie hacia la pierna, flexión plantar, llevo el pie hacia la región posterior. Ahora bien, el pie puede hacer muchas cosas, no solamente flexión y extensión, porque el pie puede llevar la planta hacia adentro, hacia adentro acá, esto es la inversión, o puede llevar hacia afuera y hablamos de eversión. Esos movimientos propios del pie se dan gracias a todas las articulaciones que nosotros tenemos dentro del pie. Algo que permite al pie acomodarse a las irregularidades del terreno, porque si nosotros pudiéramos hacer solamente flexión y extensión con el tobillo, seríamos medio robóticos en nuestros pasos. El pie podría hacer esto y nada más que esto. Sin embargo, cada vez que caminamos, nuestro pie hace algo bastante raro. Primero apoyamos el talón, luego el peso se va hacia el arco externo del pie y finalmente termina en la parte anterior y cerca del dedo gordo. Eso es un poco el recorrido que hace nuestro pie en la marcha natural, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y esos movimientos, esos cambios de descarga de peso, se llevan a cabo gracias a estos movimientos. Entonces, inversión, traten de aplicarlo en los propios pies ahora que están sentados y sentadas. Lleven los pies al encuentro de las plantas, como si las dos plantas de los pies se quisieran ver. Es decir, que los pies se van a apoyar en el arco externo. Eso es una inversión. Ahora, también pueden hacer al revés, que los pies se encuentren hacia adentro y levantar un poquitito el arco externo. Eso es eversión. Profe, ¿qué articulación hace ese movimiento entonces? Las articulaciones propias del pie, tenés varias. Tenés una articulación entre astrágalo y calcáneo, tenés articulaciones entre calcáneo y los huesos del tarso, tenés la articulación tarso-metatarsiana, que son estas que están acá. Todas esas al mismo tiempo constituyen, yo te hago la síntesis de la película, porque obviamente estas articulaciones tienen sus propios movimientos entre sí y van determinando distintas cosas, pero yo te hablo del movimiento global del pie, para que sea un poquitito más sencillo de entender. Al que le interese... ¿Cómo? Perdón. Y también son estos conjuntos de huesos, se produce la rotación. ¿La rotación dónde, Carlos? ¿En qué? Del pie hacia adentro, pero no la inversión o la eversión, sino la rotación, como digo, no, ponete con el pie. Pero eso no lo hace el pie. Eso claro. es la pierna, entonces. No, en realidad es que no sé bien a qué te referís con rotación, porque imagínate que si vos dejás la pierna en el aire, ¿sí? Y vos querés con el pie ir hacia adentro o ir hacia afuera, indefectiblemente, fíjate, vas a hacer un pequeño ángulo de inversión o de eversión. No podés mover el pie en este plano solamente. Vas a ver que si vos intentás mover el pie en este plano, Carlos, indefectiblemente el pie va a hacer esto. No hay manera de moverlo en ese plano solito, por eso no se habla de rotación de pie. Ojo que esto, mira, me dijiste algo que es re importante. Lo voy a mirar para esto. Según los autores que tomen, a veces los nombres de los movimientos cambian, y esto es importante a tener en cuenta. Hubo quienes en el parcial me pusieron como sinónimo de supinación y pronación, rotación interna y externa de antebrazo. Y yo se los corregí, porque en realidad, si bien el radio
gira alrededor del cúbito, no es correcto decir que el radio rota alrededor del cúbito. No es un eje de rotación. Y acá con el pie nos pasa lo mismo. No podemos decir que el pie rota, pero sí podemos decir que hace inversión y eversión. Y en ese movimiento de inversión y eversión hay un cierto grado que parecería ser como de rotación. Pero no hay ningún hueso en el pie que haga esto alrededor de otro. De la misma forma en que no podíamos pensar que la mano rotara en relación al antebrazo. ¿Se entiende? Bueno, y atención, porque no los voy a matar hoy, pero vamos a empezar con los músculos, simplemente para tener una idea de cómo vamos a Profe, encarar. Sí, una pregunta. Si tenemos, por ejemplo, plano frontal, ¿no? Te hace una descripción. Y los pies se encuentran, las puntas de los pies se encuentran mirando una para cada lado, una mirando para el lado derecho y la otra para el lado izquierdo. Supongamos sí, que están así. ¿Cómo sí. cómo lo denominamos? ¿O cómo se lo llama? En realidad, cuando los pies apuntan para afuera, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos músculos, generalmente es porque las tibias están rotadas con respecto al fémur. Esto suele pasar. Tibia. Ah, está A bien. veces eso se ve normalmente en la postura de la persona, otras veces eso es consecuencia de alguna lesión que hayas tenido. Por ejemplo, mucha gente que ha tenido esguinces de tobillo, Sí. como el cuerpo intenta no generar dolor o no sostener un dolor permanentemente, para evitar la molestia, esto es algo, un mecanismo completamente subconsciente o inconsciente, la tibia automáticamente rota un poquito hacia afuera y eso te descomprime la presión en tobillo. Entonces vos vas a ver que hay gente que a lo mejor tiene un pie que sí mira hacia adelante y otro pie que mira un poquito hacia afuera. Vos le pedís que se pare de frente y le vas a ver que automáticamente un pie está como rotado hacia afuera. Pero en realidad no es el pie, es la tibia la que rota. Y como rota hacia Ah, está afuera la bien. tibia, se lleva el pie para afuera. ¿Sí? Eso puede Claro, suceder. está bien. Entonces es Bueno, parte de la tibia ese movimiento ya. es prácticamente una rotación de tibia cuando vos ves un pie que está para afuera o para adentro. Es un Ok, movimiento casi de tibia. ok. La tibia Gracias. llevándose al pie para donde está. ¿Mm? Bueno, de la misma manera que nosotros estudiamos músculos de miembro superior por función, o sea, por acción, por movimiento, acá también los músculos los vamos a ver por movimiento. La única dificultad que tenemos en miembro inferior con respecto al superior es que casi ningún músculo de miembro inferior tiene una sola acción. Nosotros, por ejemplo, en miembro superior decíamos, bueno, qué sé yo, el coracobraquial es flexor de hombro. Listo, flexor de hombro, ya está. Acá no, acá cada músculo tiene algunos componentes de movimiento más. Esto se Profe, podría entender, sí, disculpe si la puedo interrumpir. sí, Me quedé pensando en lo que le acaba de explicar al compañero. sí. Y cuando habla de una rotación de la tibia, ¿en dónde rota? Porque nosotros hablamos en la rodilla que hace flexo-extensión. Claro, pero ¿te acordás que Lo yo te mismo en dije? el pie. ¿No viene una rotación desde la cadera? A ver, el movimiento puede venir desde la columna, cadera, pelvis y tener su consecuencia en el pie. Pero a veces no, a veces directamente es un tema de rodilla y es un tema de posicionamiento de tibia. Yo les dije que la rodilla realizaba grandes flexiones, extensiones, pero micro rotaciones. Esas micro rotaciones muchas veces quedan fijas, es decir, la tibia rotó un poquito hacia afuera con respecto al fémur y quedó ahí. Y quedó ahí. No es una mini rotación que se produjo en el movimiento y volvió, sino que quedó ahí por determinados motivos. Uno es este que yo te decía, un dolor o una tensión que el cuerpo quiere evitar. A veces es un tema de acortamiento, esto lo van a ver en biomecánica, pero tiene que ver con acortamiento de cierto grupo muscular de cadera. Entonces, hay músculos que se insertan en tibia, que como están acortados, te llevaron la tibia hacia afuera y la dejaron ahí. Todo esto puede suceder, pero no porque la rodilla rote o tenga grandes rotaciones, sino porque dijimos que tiene micro rotaciones al final de cada flexión y extensión. Y esas rotaciones pueden enclavarse como posición fija en la rodilla, ¿sí? Esto es interesante de ver en las evaluaciones posturales y en los trabajos de postura, o muchas veces en lesiones crónicas de tobillo y rodilla, que uno siempre va al lugar del síntoma, va a tratar de desinflamar, va a tratar de quitar el dolor, y resulta que nos encontramos con un cuerpo que se adaptó para evitar el dolor, y esas compensaciones que fue haciendo el cuerpo te fueron cambiando la manera de descargar el peso, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Listo, listo. Sí, sí.
Bueno, flexores de cadera. De la misma manera en que nosotros pensamos los flexores de hombro y los ubicamos en la región anterior, porque dijimos que si se iba hacia adelante el brazo, los músculos que iban a mover a ese húmero iban a tener que estar en la zona anterior del hombro. En algún momento dijimos en la zona donde se arruga la ropa, ¿se acuerdan? Bueno, ¿en qué lugar van a estar los flexores de cadera? Anteriores, posteriores. La parte anterior. Anteriores, correcto. De la misma manera, si yo para flexionar la cadera tengo que llevar el fémur hacia adelante, los músculos van a tener que atravesar la articulación de la cadera por delante. Este es un cuerpo que yo veo en su faz o en su cara anterior. Acá tengo la columna, acá tengo la pelvis, acá tengo el fémur. Todos estos músculos que veo acá son flexores de cadera. ¿Quedan claros? Bueno. Les voy a dejar el psoas ilíaco para la clase que viene. Es un músculo muy especial, tiene inserciones muy raras y tiene un montón de consecuencias y acciones por esas inserciones que tiene. El psoas ilíaco es este músculo que ven acá, que va de columna a fémur, ¿sí? Por ahora digo, el músculo del alma, dice Julio. Me encantó. Julio, quiero una aclaración al respecto. ¿Por qué coincido plenamente. ¿Por qué el músculo del alma? Por donde se inserta, que llega casi a la parte del plexo solar. Entonces le dicen que es el músculo, por la extensión que tiene y a dónde se inserta, es el músculo del alma, le llaman así a algunas personas. Para los que no tienen claro este tema de los chakras y demás, ¿qué sería el plexo solar? No que te estoy tomando lección, Julio, pero para aclararle a los demás. Es la zona energética de los sentimientos que está justo en el centro de nuestro pecho. Generalmente, si usted agarra a una persona que estudia los huesos, o sea, vio que hay una gama ahora que son los que hacen masajes, que se hizo muy conocido ahora. Osteópatas, ¿decís? Los osteópatas. Muchos de los osteópatas dicen cuando uno agarra a una persona que tiene los hombros hacia adelante, dicen que muchas veces son problemas de autoestima o problemas así, porque eso le hace cerrarse a la persona y bueno, por eso un poco místico el asunto, pero... No, bueno, yo coincido plenamente con vos. Si bien mencionaste varias cosas diferentes que tienen su relación, hay algo interesante en este músculo, que es el principal flexor de cadera, como dice Julio, viene desde columna, viene desde atrás, atraviesa por delante la articulación de la cadera y llega al trocánter menor del fémur. ¿Ven? Es bien anterior. Es un músculo que si yo lo quisiera palpar, tendría que meter la mano en la ingle y ubicar los dedos bien al fondo, porque es el músculo que tapiza el fondo de la ingle, es un músculo profundo, ¿sí? Para palparlo, para trabajarlo. Y es el principal flexor de cadera y suele estar muy acortado. Ni les cuento en estos días de tantas horas de sentarse, de tantas horas de estar en esta posición de sentados, cómo está normalmente el psoas. O sea que imagínense, para pensar para la próxima clase, un músculo que viene desde columna lumbar, que se inserta en fémur y que está permanentemente acortado. Pensemos en nuestra columna lumbar también, ¿no? No solamente en la cadera. Bien, y se llama psoas ilíaco porque en realidad tiene dos porciones. Esta que viene de la columna y esta otra que viene del ala ilíaca del coxal. Y ambos vientres musculares se unen en un solo tendón terminal en el trocánter menor del fémur. Es decir, dos vientres musculares que vienen de distintos lugares y confluyen en el trocánter menor. ¿Y qué dijimos cuando hay un músculo que tiene dos vientres musculares que terminan en un solo tendón? Esa es la función principal, lo que hace con esa inserción. Bien, nosotros dijimos que cuando un músculo tiene dos o más vientres musculares y esos vientres terminan en un solo tendón, generalmente el nivel de fuerza y de líneas de fuerza se concentran en ese tendón terminal. Por lo tanto, la acción principal del psoas es flexor de cadera. Y vamos a ver que en esa flexión hay también un componente de aducción
a ver si se entiende, esto de llevar la cadera hacia la línea media, de aducción, y algunos autores dicen de rotación interna. Repito, flexión, acción principal, y componente de aducción y rotación interna. Entonces, imagínense ustedes estos psoas, derecho e izquierdo, acortados. Llevan a nuestras caderas a la flexión, a la aducción y a la rotación interna. Si este acortamiento fuese crónico y nosotros tuviésemos nuestros psoas permanentemente acortados o durante mucho tiempo acortados, nuestras caderas pobrecitas están medio como atrapadas hacia adentro, en flexión, en rotación interna y en aducción. Profe, Sí, ¿cómo elongo este músculo? O sea, bueno, me puse a pensar porque usted está diciendo. está divina la pregunta y te la voy a dejar picando para la próxima clase, porque la próxima clase vamos a hablar de elongaciones. Primero vamos a ver todas las acciones musculares. Anda pensando, ya que sabemos que para elongar un músculo yo tengo que llevar a la articulación a las posiciones contrarias en las cuales ese músculo trabaja, vayan pensando, y me lo voy a anotar porque yo les voy tirando ideas de tareas y después me olvido de reclamárselas. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir, más allá de que vayan a la web y busquen esto en la web, me encantaría que lo pensaran antes de ir a la web, porque hay gente que ya ha pensado por nosotros, y ahí me gustaría que ustedes trataran de pensar cómo elongar psoas. Algo que les voy a decir interesante de este músculo, hay muchas cosas interesantes de este músculo, hay libros enteros con capítulos enteros dedicados al psoas, para que se den una idea. Este músculo suele estar acortado en casi todas las personas que reciben el diagnóstico de artrosis de cadera. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar en la artrosis, que es un desgaste del cartílago articular, y yo les dije a ustedes que en las articulaciones donde hay desgaste es porque hay mucha fricción entre los huesos, una articulación que está medio atrapada en la flexión, rotación interna y aducción, y se mueve dentro de ese atrapamiento, suele a la larga tener un deterioro. Entonces es muy común que algunas personas que tienen acortamiento de psoas durante muchos años de su vida terminen con una articulación de cadera muy forzada y quizás con una artrosis de cadera. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, por un lado, el psoas ilíaco, con todo esto que charlamos recién. Por otro lado, y voy a nombrar un par de músculos más y cortamos. El sartorio, que es este músculo que ven acá. Miren qué interesante el sartorio lo que hace. El sartorio se inserta acá, en la esquina ilíaca anterosuperior, cruza el muslo y termina en la zona interna de la tibia. Este es el sartorio. ¿Saben por qué se llama sartorio? Y esto sirve para pensar en el nombre y sirve para pensar en la acción. Sartorio viene de sastre, y antiguamente los sastres se sentaban con lo que yo llamé posición de indio, que es con las caderas en rotación externa. Esto es lo que hace el sartorio. El sartorio es flexor de cadera, pero es rotador externo y abductor, o sea, lleva a la cadera en esa posición, pero tiene un componente de flexión, por eso lo tenemos acá metidito en el grupo de los flexores, ¿sí? Disculpe, profe, dijo que el sartorio es rotador externo, ¿y qué más? Vos describí lo que hace la cadera cuando te sentás en posición de indio. Abducción, rotación externa y flexión. Esa es la posición. Ahí tenés acortado el sartorio. Tenés acercado los puntos de inserción, este y este. ¿Ves? Ahí se acercan. Esa es la contracción del sartorio. Que, como tiene fibras que pasan por delante de la cadera, son fibras flexoras. ¿Está bien? Bueno, voy a dejar acá, chicos, porque si no se van a morir con el resto de los músculos. Entonces, para la clase que viene... Flexoras y extensoras, ¿no? ¿O solo flexoras? No. Acordate, Santiago, que ningún músculo... esto también lo aclaro, aprovecho, mira, lo que dijiste porque apareció en algunos parciales. Yo no puedo decir que un músculo es flexor y es extensor a la vez. Con el único que podría pensar eso es con algunas fibras del deltoides, por ejemplo, porque se acuerdan que el deltoides tenía fibras anteriores, fibras posteriores, ahí puedo decir que el deltoides tiene fibras flexoras, extensoras. Pero yo no puedo decir, el bíceps braquial lo trabajaría en flexión y en extensión. Sí puedo decir, lo trabajaría en flexión de manera concéntrica
y lo trabajaría alejando los puntos de inserción contra resistencia. Pero eso no es trabajarlo en extensión, porque si no todos los músculos tienen doble función, y no es real que todos los músculos tengan doble función. ¿Se entiende esto? Entonces, nunca digan el psoas es flexor y es extensor. O es flexor o es extensor, porque son dos movimientos contrarios. O acerco los puntos de inserción cuando flexiono, o acerco los puntos de inserción cuando extiendo. Ahora, distinto es que ustedes me digan, que lo vamos a ver con isquiotibiales y con cuádriceps sobre todo. Si yo alejo los puntos de inserción contra resistencia, estoy trabajando de manera excéntrica tal músculo. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Pero no quiere decir por eso que ese músculo sea extensor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, para la próxima clase, consejo. Repasar los movimientos de todas las articulaciones, porque ahora vamos a empezar con músculos propios para cada función. Recordar los nombres de los accidentes óseos, porque los vamos a nombrar cuando veamos inserciones de músculos. Y tenemos todavía 3 clases por delante antes de que hagamos el repaso final. O sea que vamos a ir despacito, así como estamos yendo despacio, así que no hay apuro, pero lo importante es que todo lo que vamos viendo lo vayan incorporando de a poquito, ¿sí? Porque no nos queda tanto. Son 3 clases y enseguida tenemos el segundo parcial. Así que, bueno, nos quedamos con la elongación del psoas para la próxima y seguimos trabajando músculos de miembro inferior, ¿sí? Y recordar los nombres de los accidentes óseos, ¿no, profe? Claro, los que vamos nombrando en clase, no hace falta que agreguen muchos más, ¿eh? Los que vamos mencionando, ¿sí? Y si hay alguna duda del material que van leyendo, sería buenísimo que esas dudas aparecieran en estas últimas 3 clases, así las dilucidamos entre todos, ¿sí? Bueno, a cuidarse. Buena semana, chicos. Buena semana, profe.